¿Terminaron el problema que les había solicitado o el que estábamos haciendo? No. Ok, entonces no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, ya calcularon los ángulos, ya vimos cómo poder separar entre el flujo principal y el flujo secundario, y también cómo podría establecer una flecha con diferente velocidad de rotación para dividir el compresor en más de una flecha, ¿no? O el compresor de alta, baja, media, y alguna de las etapas conectadas con el fan. Si ya tenemos los ángulos, lo siguiente es establecer cómo van a quedar los álabes de forma geométrica. Decíamos que en los ángulos que nosotros estamos obteniendo, los ángulos beta son los ángulos del fluido a la entrada y salida del álabe rotor que nosotros requerimos para tener el incremento de temperatura necesario. Y los ángulos alfas, el ángulo alfa 2 y el alfa 3 son los ángulos del aire a la entrada y salida del estator. Pero bueno, de forma general les voy a compartir una imagen, ya la tienen, está en el Saravana Muto, donde nos da la configuración general y los parámetros que tendríamos que conocer, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen la pueden ver. Sí, profe. Sí. Ok, vienen varios álabes. Dependiendo, bueno, esta es la nomenclatura que nosotros vamos a utilizar. Yo les había dicho que el ángulo beta, que transformábamos las ecuaciones para calcular los betas 1 y beta 2, porque eran los ángulos que tendría que tener el perfil del rotor. Sin embargo, más que los ángulos que tiene el perfil, son los ángulos con respecto al fluido. Aquí en esta primera imagen podrían ver, tenemos un perfil y nos dice, este es el vector donde viene el aire y este es el ángulo con el que nosotros estaríamos trabajando
con respecto a la dirección axial. Para el caso del rotor, este sería el beta 1. Aquí me lo está manejando como alfa, puesto que estos análisis se hacen en cascadas de álabes en los cuales no está rotando el álabe y lo que están estableciendo es la rotación o la velocidad del aire respecto a un álabe fijo, ¿no? Es la velocidad absoluta y es alfa. En el caso del rotor, pues tendríamos el beta, la velocidad 1. Bueno, esta B1 sería para nosotros, en el caso del ángulo del rotor, sí sería B1, que es la velocidad relativa. Para el caso del estator, estaríamos hablando de la velocidad absoluta 2, ¿no? Y bueno, nos da algunos otros parámetros. Me establece un ángulo I, que es el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia es la diferencia que hay. Bueno, aquí viene en la nomenclatura, ¿no? Alfa 1' me está diciendo, es este. Este sí sería el ángulo, el alfa 1' es el ángulo físico entre la dirección del borde de ataque y la dirección axial. Entonces, es el ángulo físico que va a tener el álabe. Para el caso de nuestro rotor, sería el beta 1'. Y para el caso del estator, sería el alfa 2'. Entonces, aquí tenemos, ese es el ángulo físico. La diferencia entre el ángulo físico que tenga el rotor a la entrada y el ángulo con el que llegue el fluido se conoce como ángulo de incidencia y ese me lo representa con una I. Entonces, este es el ángulo de incidencia y esa es la diferencia entre el ángulo físico que vaya a tener el rotor o el estator en su caso y la velocidad real con la que llega el fluido. En principio, nosotros habíamos comentado que es conveniente que el fluido llegue de manera currentilínea al borde de ataque, es decir, que el borde de ataque del álabe esté direccionado con la dirección del fluido, con la dirección del viento. Sin embargo, nuestro compresor podría trabajar a diferentes regímenes de operación y podría afectar a los ángulos del flujo, ¿no? Digamos, si nosotros lo alineamos, ponemos que el ángulo, podemos pues, decir que nuestro ángulo de incidencia sea cero y por lo tanto el ángulo con el que el flujo va a llegar al perfil en el punto de diseño va a ser directamente al borde de ataque. Sin embargo, cuando empiece a operar a diferentes velocidades, ese ángulo podría modificarse y podría crecer en una u otra dirección, tanto que se generen vórtices o que se presente desprendimiento del fluido en algún momento. Entonces, ese ángulo de incidencia que se le puede dar es para tratar de que el rango de operación sea mayor. Entonces, esa es una decisión y es un ángulo que no es muy grande, podría variar de -5 a 5 grados y ustedes lo proponen. Entonces, de -5 a 5 grados puede ser ese ángulo de incidencia y es una diferencia que va a haber respecto al ángulo real que tenga el álabe. Aquí, bueno, nos está dando, ya tenemos lo que es el ángulo alfa 1', sería el ángulo físico del álabe, en este caso sería el beta 1', el alfa 2 sería el ángulo de salida, pero el ángulo real respecto al fluido. Es lo mismo que como pasa con el ángulo de incidencia. Sin embargo, si nosotros ponemos un ángulo de salida a nuestro perfil y hay un desprendimiento del flujo, que es algo normal que puede suceder, el ángulo de salida puede ser diferente al ángulo físico va a ser diferente al ángulo que realmente tenga el fluido. Nosotros calculamos el trabajo en función del ángulo del fluido y se va a presentar un desprendimiento de forma natural. Por lo tanto, tendríamos que establecer un ángulo delta minúscula, está aquí, que es el ángulo de desviación. Este ángulo, es decir, si nosotros tenemos un desprendimiento y el ángulo de salida nos había dado que era este beta 2 para nuestro caso, que era el que habíamos calculado, y hay un desprendimiento, ese ángulo va a ser mayor y nosotros necesitamos que el ángulo sea el requerido para el incremento de temperatura. Entonces lo que tendríamos que hacer es torcer un poco más el álabe, es decir, darle un ángulo mayor para que cuando haya un desprendimiento el fluido salga con el ángulo que está establecido de acuerdo a nuestro incremento de temperatura y pueda hacer el trabajo necesario. Entonces, la diferencia entre el ángulo que tiene el fluido y el ángulo con el que nosotros le vamos a dar al álabe es el ángulo de desviación. ¿Ok? Entonces tenemos, bueno, V2 es la velocidad con la que sale el fluido, el beta 2 pues el ángulo de salida,
entre la dirección axial y la velocidad del fluido, y el ángulo beta 2', que sería la diferencia entre el ángulo con el que sale el fluido y el ángulo que tiene el perfil, es el ángulo de desviación. ¿Ok? Entonces, este es el ángulo de salida, el alfa 2, y el alfa 2', bueno, perdón, estos son primas, no se nota, pero aquí tiene el ángulo, esto es el prima, sería el ángulo que realmente va a tener nuestro álave, y bueno, los alfas o betas 2 ya los habíamos calculado. La S es el paso que hay entre un álave y otro, este nos va a permitir determinar el número de álaves de acuerdo a lo que nosotros tengamos. Tenemos un valor de A, el cual me dice que es la distancia desde el borde de ataque hasta el punto de combadura máxima. Para álaves de arco circular es como a la mitad de la cuerda. Y bien, tenemos aquí este ángulo, sí, es el ángulo de posicionamiento, que es el ángulo que va a tener, con el cual se tiene que posicionar la cuerda del álave respecto a la dirección axial, ¿no? Entonces, respecto a la dirección axial, la cuerda del álave tiene un ángulo de posicionamiento. Bueno, C es la cuerda del álave. Teta es el ángulo de combadura, que sería igual a la diferencia de los ángulos físicos que tenga el álave entre entrada y salida. Aquí lo tenemos. Y bueno, tenemos una deflexión, no aparece dentro de la nomenclatura, pero me dice que es la diferencia entre los ángulos del flujo, ¿no? Entre alfa 1 y alfa 2. Y bueno, tenemos todo lo demás. ¿Sí está claro? Creo que sí. Cree que sí. El Ok. hecho de que sea alfa o beta solo depende si es el rotor o el estator, ¿no? Ajá, sí, aquí los ponen como alfas, incluso para establecer las ecuaciones, porque nosotros tenemos que determinar el ángulo de posicionamiento en función de los ángulos que ya obtuvimos previamente del flujo, los calcula como alfa 1 y alfa 2, que para nuestro caso no coincidirían, ¿no? Entonces tenemos que tener beta 1 y beta 2, son nuestros alfas 1 y 2 que están aquí marcados, y para el estator, pues no sería alfa 1 y alfa 2, serían alfa 2 y alfa 3. Pero sí es la diferencia entre los ángulos del fluido respecto a la dirección axial, es si en cuanto sea rotor o estator. Dependiendo si es rotor o estator, se pone rotor betas y estatores alfas. ¿Ok? Bien. Entonces, se ¿Puedo supone... repetir el valor, por favor? No le entendí. ¿O ¿Me vuelve a repetir la pregunta, por favor? ¿puedes repetir qué significaba teta, por favor? Teta. Es el ángulo de combadura, es la diferencia entre los ángulos. Aquí, déjeme abrir el documento. Aquí está, mire, me dice que es alfa 1' menos alfa 2, son estos dos, y como son alfas primas, pues es la diferencia entre el ángulo físico que tenga el rotor a la entrada y el ángulo físico que tenga el rotor a la salida. Ok, gracias. Ok, bien, entonces, Profesor, todo esto es de rotor, ¿verdad? perdón. Bueno, todo este diagrama es del rotor, ¿verdad? Este diagrama en sí es de un estator porque se está haciendo o se está determinando la nomenclatura en función de una cascada de álaves en un túnel de viento y no están rotando. Por eso me lo está marcando como si estuvieran velocidades absolutas. Pero les decía, para tomar lo mismo, todo esto en función del rotor, tendríamos que establecer que son betas. Y en el caso del estator, sí serían alfas. Y todo lo demás, bueno, sería igual. A lo mejor podríamos modificar desde aquí la nomenclatura y ponerla después para el caso del estator. Pero bueno, para mí es algo claro, pero si tienen dudas, entonces vamos a eliminar los términos y vamos a poner del lado cómo debería de quedar, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un rotor, vamos a poner aquí, para un rotor, tendríamos que este ángulo, el que me está marcando como sería el beta 1', y lo vamos a sustituir en donde lo tengamos. Este ángulo sería el beta 2', y serían los ángulos físicos de entrada y de salida del rotor.
Esta sería la diferencia de beta 1' menos bueno, vamos a poner a beta 1' menos beta 2', y es el ángulo de curvadura. El ángulo de posicionamiento, bueno, ese sí queda igual, el paso nos queda igual, la deflexión sería en función para un rotor de el beta 1 menos el beta 2, que son los ángulos del flujo. Aquí tendríamos el beta 1, aquí tendríamos el beta 2. La velocidad sí la dejaríamos como V1 porque es la velocidad relativa del aire. Nosotros en nuestra nomenclatura del triángulo de velocidades pusimos V1. V2 sería la velocidad relativa de salida del ángulo. El ángulo de incidencia me quedaría como beta 1 menos beta 1'. El ángulo de desviación me quedaría como beta 2, permítame, pues me estorba beta 2 menos beta 2'. Y la cuerda pues nos queda como tal con una C. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, bien. Estos valores o estos datos, bueno, les decía, son en un túnel de viento y va a depender del tipo de perfil que nosotros utilicemos. Si cambiamos el perfil, nos podría cambiar el ángulo de posicionamiento, nos podría cambiar el paso que hay entre uno y otro. Sin embargo, nosotros vamos a basarnos en un perfil que trae este libro y en el cual se hicieron análisis en cascadas para determinar los diferentes valores leídos de tabla. Ese perfil que vamos a utilizar es el que les voy a poner ahorita y les explico lo que me está diciendo. Ok. Entonces, el perfil que vamos a utilizar, y lo vamos a utilizar tanto para rotor como para estator, sería el siguiente. Es el perfil que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí lo ven completo? No. No completo, un poco más. Bueno, déjelo. Lo voy a hacer un poco más pequeño para poder que lo veamos en una sola vista y poder platicar de él. Ok, entonces, en principio, aquí me está dando un perfil y me está diciendo que tenemos dos superficies, ¿no? La superficie superior y la superficie inferior, o X y Y me da diferentes valores. Estos valores están en porcentaje de cuerda. Aquí me dicen porcentaje de la longitud. Si nosotros, yo no sé qué pasó, algo hice que no quería hacer. Ok, a ver. Bien, están en porcentaje de longitud. Entonces, estos valores, este es el borde de ataque, me dice que es el 0%, no importa. No sé qué está pasando con mi... A ver. Ok, ya está. Y me va diciendo cada uno de los valores, ¿no? Me dice que es el 2.63% desde el borde de ataque hasta un punto, y estos porcentajes son las distancias que hay desde el centro hacia este lado o hacia este lado. Aquí me está marcando, ¿no? X o Y. Es decir, por ejemplo, en este punto tenemos que la distancia que hay de aquí a acá, 0.31% del valor que tenga la cuerda. Si la cuerda tuviera 1 metro, entonces tendríamos 4.31 centímetros de aquí hasta acá. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok, bien. Aun cuando no me está dando las distancias por que hay entre cada uno de los puntos, podríamos ver conforme están distribuidas las líneas, ¿no? En el punto 0 es para un 0% de cuerda, y después este sería para un 2.5, para un 5, para un 7.5, para un 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95 y 100. ¿Sí quedó claro? Eso último, no mucho. Bueno, al Ok, menos No, para mí profe. a no. ver, ajá. Entonces, como ustedes pueden ver, esta línea bueno, estas líneas son las que están un poco más juntas. Estas se separan como al doble de las primeras y luego a partir de esta se separan como al doble de las anteriores.
y al final nuevamente están como a la mitad, ¿no? Estas de aquí, la separación de aquí a acá entre estas últimas es como un 5%. Entonces, las primeras, la separación entre ellas en función de la cuerda, estamos hablando de un 2.5%. Entonces, si la primera es 0, esta es al 2.5, es decir, desde el borde de ataque sobre la cuerda, se traslada en un 2.5% de la cuerda y determinan que la longitud hacia uno u otro lado, hacia un lado es 2.63% y hacia el otro es 2.08%. Para el siguiente punto es al 5%, después es al 7.5%, al 10%, luego aquí está el 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 95% y 100%. ¿Sí? Ya, sí, gracias. Ok, entonces, dependiendo de la cuerda que ustedes tengan, porque, insisto, bueno, podría ser de 4 o 5 centímetros, pues tendríamos que multiplicar el porcentaje, la cuerda, el valor total de la cuerda, por el porcentaje que yo tengo aquí. Es decir, si yo multiplico, si tuviera una cuerda de, ¿cuánto les gusta que fuera la cuerda del ala B? De 3 centímetros. Metros. ¿Perdón? De un ¿Cuántos metro centímetros? 3. 3 centímetros, ok, está pequeño. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera saber qué valor debo de tener desde el centro hasta este punto, tendría que ser 3 centímetros por 3.72 entre 100, ¿no? Porque estos son porcentuales. Entonces, por 3.72 entre 100, me queda que es 0.1116 centímetros. Entonces, de aquí a aquí serían 3.11, perdón, 0.1116. Entonces, para esa cuerda serían 0.1116 centímetros. Entonces, dependiendo, como están en función de la cuerda, pues dependiendo del valor de la cuerda, serían las distancias del centro de la cuerda o del centro de combadura media hacia el extra 2 o el intra 2. ¿Sí queda claro? Profe, o sea que Creo esos porcentajes son como estándar o algo por el estilo. O sea, el porcentaje sí es estándar. Generalmente los perfiles se los dan en porcentaje de cuerda, las distancias que hay desde el centro de combadura media o desde la cuerda, cuando es un perfil que está así dividido, hasta cada una de las paredes. O sea, si usted, independientemente del valor que tenga la cuerda, al multiplicar las distancias por estos porcentajes, pues le va a quedar como que lo escale, ¿no? No se va a deformar el perfil, siempre se va a ver un perfil con la misma forma, porque están siempre escalados de manera constante, ¿no? Ok, gracias. Sí. Ok, entonces ahí ya tendríamos, ese es el perfil que nosotros vamos a utilizar, esas son las características que depende de la cuerda que tenga, para que nosotros podamos determinar las coordenadas del intra 2 y el extra 2 y poder generar el perfil. Ahora bien, para que nosotros podamos determinar algunos valores que no tenemos, si se dan cuenta en la gráfica anterior, solo tenemos, bueno, vamos a considerar, en este momento tenemos solo los betas, el beta 1, el beta 2, que serían, bueno, que son el ángulo del fluido a la entrada y el ángulo del fluido a la salida. A partir de esos betas, nosotros podemos determinar algunos otros valores. Sin embargo, primero tendríamos que decidir cuál es si vamos a tener un ángulo de incidencia diferente de 0 y qué valor va a tener ese ángulo de incidencia que sea diferente de 0. Yo les decía que en general el valor se podría encontrar entre 5 y menos 5 grados. Pero eso también dependería de las pruebas que arrojen los perfiles en análisis de la cascada del túnel de viento. Para este perfil específico, les digo, en el mismo libro, vienen algunos resultados de los que encuentran cuando hacen las cascadas y determinan aquí más o menos cómo se comportan algunos parámetros, ¿no? Entonces me dice que yo podría en este rango, desde menos 5 hasta 5 grados, o a lo mejor un poco menos, determinar mi ángulo de incidencia. Entonces, dependiendo del ángulo de incidencia que yo tenga, voy a tener un comportamiento diferente. Bueno, aquí me habla del parámetro de la deflexión
o bueno, me da las pérdidas que tengo en el radio medio, entonces, de las pérdidas de presión que yo pueda tener. Entonces, en función a eso, para mi álave, yo podría establecer ese valor, ¿no? A lo mejor entre -5 y 3 o algo así, ¿no? Para no estar incrementando esos valores. Y ese sí es un ángulo que ustedes tendrían que decidir a lo mejor en un principio, y conforme se comporte el análisis que tengan del álave, poder sacarlo diferente o poder modificarlo. Generalmente los análisis tienen que ser algo iterativos, es decir, primero tienen que hacer un diseño, evaluarlo, y en función a lo que obtengan, pueden hacer alguna modificación. Entonces, así lo podríamos tener. Y hay otras curvas también, por lo que les decía, que se pueden obtener que se obtuvieron de forma experimental para ese álave, y aquí me da más o menos cómo se comportaría la deflexión para diferentes, ya se me fue, distancias para la distancia de la posición de los álaves, ¿no? Entonces me habla de las pérdidas que tenemos, cómo pueden cambiar las pérdidas conforme tenemos los álaves. Bueno, aquí se supone que tenemos la posición y la posición del álave. Obviamente las pérdidas son mayores en las paredes y por lo tanto se puede ver. Y también en función de la deflexión o el ángulo de deflexión que nosotros tengamos. Y bueno, con estas curvas no las vamos a estar utilizando como tal. Estas curvas son como para que veamos cómo van siendo los resultados. Sin embargo, sí hay una curva que nos va a interesar, que es la curva de la relación paso-cuerda óptimos. La relación paso-cuerda óptimos nos va a permitir determinar el número de álaves, puesto que en principio el álave, nosotros podemos determinar cuál es la altura del álave, y en función de la altura determinar más o menos en qué rango estaría la relación de alargamiento. Y con la relación de alargamiento, que es la relación de la altura entre la cuerda, podríamos, y con los ángulos de entrada y de salida, podríamos obtener mediante esta gráfica la relación paso-cuerda óptima. Y la relación paso-cuerda, pues me va a decir que dependiendo del valor que tengamos de nuestra cuerda, cuál es el paso, y el paso es la distancia que hay entre un álave y otro. Y esa distancia, pues me permite determinar el número de álaves en la corona de álaves que yo tenga. ¿Sí queda claro? ¿Qué? Creo que sí. Bueno, no sé mis Ok. compañeros si tengan dudas, ¿no? Bueno, vamos a empezar a verlo como ejemplo. Aquí yo les decía, vamos a empezar. El álave que nosotros estuvimos calculando en la primera etapa, en el radio medio, ¿cuál era el beta 1 y cuál es el beta 2? ¿Primerito? El último, bueno, del último que sacamos, pero de la primera etapa, ¿no? Sí, sacamos en el radio medio los ángulos beta 1 y beta 2. Sí, tenemos beta 1 y beta 2. Y tenemos la altura. ¿Cuánto es la altura de nuestro álave en la primera etapa? ¿No se acuerdan? Ok, vamos a ver. En esta imagen en la que estuvimos trabajando la vez anterior, teníamos que el radio de raíz era 0.2796 a la entrada y de 1.1585 a la salida. La altura tendría que ser esa diferencia de radios. Aquí nosotros podríamos determinar la altura promedio. Tenemos una altura de entrada y no calculamos como tal la altura a la salida, porque no tenemos la cuerda en este momento todavía, pero sabemos que podríamos considerar que sale hasta acá. Esta altura que tenemos aquí es la altura a la salida. Sí. Ok. Vamos a considerar como primera aproximación que la altura a la entrada del rotor
es 1.11, bueno, la altura sería la diferencia, que es 1.1185 menos 0.2796. ¿Estamos de acuerdo? ¿Menos cuánto, profe? Menos 0.2796. Ese problema fue que era del compañero Daniel, ¿no? Fue el que hicimos la última clase, ¿no? Es exactamente de él porque modificamos algunas cosas, ¿no? Sí variaba un poco, pero más o menos le modificamos ciertos valores. Ok. Y nos da 0.8389, ¿sí? Sí. Ok, vamos a considerar ahora la altura hasta la salida, es de 1.0567 dividido, menos 0.3413. ¿Sí? Sí. Me da 0.7154. Sí. Esta es lineal, por lo tanto, podríamos considerar de forma tentativa que la altura en esta sección sea el promedio de estas dos. Es decir, 0.7154 más 0.8389 y lo dividimos entre 2, me queda de 0.7772, vamos a ponerle aquí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, tenemos ya como las diferentes alturas. Si nosotros consideramos igual la altura promedio del rotor para determinar cuál va a ser el valor que utilicemos, que sería al centro más o menos del álave, sería los puntos 77, 72 más 0.83, 89. 0.8389 entre 2.8080. Aquí, 0.8080. Entonces vamos a considerar esta como la altura promedio de mi álave rotor. Y podemos sacar también la altura promedio del álave estator, que sería 0.7772 más 0.7154 entre 2, 0.7463. Aquí, 0.7463. Pero bueno, vamos a trabajar ahorita con el rotor nada más. Entonces estamos hablando que la altura es de 0.8080 metros. Esperé, ¿cómo sacó esa? ¿Cuál? La de 0.8080. Saqué el promedio entre la altura a la entrada y la altura promedio entre los dos. O sea, 0.8389 más 0.7272. 7772. Ah, o sea que el rotor tiene un, un gradiente de altura. O sea, que el inicio es 0.83 y al final del rotor es 0.77. Pues sí, así nos dio, ¿no? Ah, es que, bueno, ya lo entendí. O sea, sí, no es, la altura no es constante. Eh, o sea, si lo hacemos así, con el radio de raíz y el radio medio que van cambiando, la altura del rotor tampoco es constante. También se va disminuyendo la altura conforme se va acelerando el flujo. O sea, no es como escalonado, es como, va incrementando esta altura. No es como recto y luego suba y luego recto, no. Eso generaría más pérdidas, entonces tiene que ser como continuo la disminución de las alturas. ¿Sí? Sí. Ok, entonces tenemos 0.8080. Ahora, con esa altura del rotor, vamos a ponerle HR1 de 0.8080. Y con la altura, nosotros, bueno, ahí la literatura establece que la relación óptima entre la altura y la cuerda de un álave, incluso es similar a la de un ala, debe de ser alrededor de 3. Esa sería la relación óptima entre el largo
la altura del álave y la cuerda que tenga, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos como primera aproximación que esta relación sea de 3, yo podría obtener que la cuerda de mi álave en el radio medio, podríamos considerar, va a ser igual a la altura entre 3, y eso me daría una cuerda inicial, todavía tenemos que corroborar, de punto 80-80 entre 3, que me daría de punto 2693. ¿Sí? Sí, ¿Están de acuerdo? sí. Ok, ahora, ¿por qué nosotros están de acuerdo en utilizar ese valor de 3 en la relación de altura sobre cuerda? Sí, lo han visto antes, ¿no? Se supone que en aerodinámica que tuvieron que haber visto esas relaciones de envergadura entre la cuerda, que es el alargamiento, y siempre nos dicen que de acuerdo a los resultados lo que más nos conviene es que tenga esa relación de 3. Yo no lo recuerdo. No sé, mis compañeros, si sí o no. No, Bueno, yo tampoco. Yo tampoco. nadie lo recuerda ahora, ¿ya ven? Bueno, después de No. esto, híjole, bueno, se supone que está en ese rango, que O es son, como, ¿mande? o es como la relación T sobre C, T sobre C, del que es espesor T, sobre el espesor sobre la cuerda. el espesor sobre la cuerda, híjole, pero ese espesor sobre la cuerda no hay una relación óptima porque al final de Sí, cuentas no. depende de cada uno de los perfiles. Ok, O sea, se supone que, por ejemplo, un AK0012 le dice que el espesor máximo es el 12% y un sí. AK005 le dice que el 5%. Entonces, no hay una relación del espesor entre C óptima, eso ya depende del perfil y de las características. Pero en una superficie alar sí tenemos una relación óptima, porque si nosotros ponemos la cuerda más pequeña, no nos produce el levantamiento suficiente porque es más chica. Pero si ponemos una cuerda más larga, las pérdidas por fricción se incrementan y tampoco nos conviene. Entonces se llega a que el punto óptimo para el máximo levantamiento o el máximo trabajo posible es una relación de 3 entre la altura, entre la envergadura y la cuerda. Y ese lo conocemos como alargamiento, ¿no? Bueno, por lo menos cuando yo estudié aeronáutica sí me dijeron eso. Entonces no sé qué pasó. ¿Quién es yo? Alfredo Arias, le voy a preguntar qué onda con él. No, No, ¿quién les dio? Oh, Fausto por 2. No, pues Fausto, no me dio clase, no sé cómo de su clase. ¿fue el decano, profe? Fue el decano, ¿quién fue el decano? ¿A Pues usted? al que le dio clase. A mí clase me dio, Alfredo Arias me dio en algo de mecánica de fluidos, me parece, y después me dio una más del área de aerodinámica, el ingeniero, bueno, el doctor Roque, es Tiburcio, y después de ellos dos, o sea, primero me dio Arias una materia, luego me dio Tiburcio otra, y ya después todas las demás me las dio el decano. Bueno, no es cierto, al final había diseño aerodinámico de helicópteros, bueno, era diferente el plan de estudios, ¿no? Primero teníamos en el octavo semestre, o en el séptimo, no recuerdo, diseño aerodinámico de un avión de ala fija, y ese sí me lo dio todavía el decano, y ya después de esa teníamos el diseño de una aeronave de ala rotativa, ¿no? De un helicóptero, y esa me dio Eduardo Bravo, creo. Ya falleció, no sé si, no, ya tiene tiempo, no lo conocen, no lo conocieron. Ajá, ¿El decano pero era muy bueno, profe? a mí me gustaba cómo daba sus clases. Y bueno, era estudioso. A ustedes ya no les dio clase, ¿no? No. Sí, desde que yo me acuerdo ya estaba viejito, entonces a pesar de eso, era una persona que sí se ponía a estudiar y aprendía a usar la computadora y aprendía a utilizar softwares de diseño, entonces se metía mucho y sabía bastante, era bueno. Pero creo que ya en los últimos años ya se quedaba dormido, ¿no? O por lo menos eso cuentan algunos de sus compañeros. Oh, vaya. Bueno, gracias. Pero bueno, ok. ¿Yugo era más estricto, profe?
¿Perdón? ¿Tibu era más estricto? ¿Quién era más estricto? ¿El doctor Tiburcio? No, yo creo que era más estricto Alfredo Arias. No sé ahorita cómo sea, de hecho ya lo veo más relajado que antes, pero sí era muy estricto. Tiburcio era más tranquilo. Vaya, vaya. De hecho, con Tiburcio fue cómico porque él me dio clase en aeronáutica y cuando vino a estudiar su maestría aquí, yo le di clases a él, entonces ahí me desquité de él. Oh. Mire, ¿qué le dio clase, profe? No, Marta, ¿de qué le di ¿De qué clase le yo? dio clase? Ajá. De CFD, de dinámica de fluidos computacionales. La verdad es que cuando estuvo de estudiante, me parece que se me hizo mejor estudiante que profesor. Me parecía un buen estudiante, es muy cumplido. Como estudiante siempre traía todas las tareas y sí, o sea, sí preguntaba y bastante bien. Y obviamente, cuando a mí me dio clase en Ticomán, pues nada más era ingeniero en aeronáutica. Ya después estudió la maestría y estudió su doctorado, pero cuando me dio clase era ingeniero. Y, pero como alumno era muy, muy estudioso. Ok, entonces ya teniendo esos valores, nosotros tendríamos que determinar como una deflexión nominal, pero vamos a ver, ¿qué ángulos teníamos de entrada y salida en el radio medio? Para ese perfil que estamos trabajando. O sea, ¿cuánto era nuestro beta 1 y beta 2? Creo que sí lo sacamos, ¿no? De acuerdo al incremento de Calculamos los temperatura. betas. Son datos de compañero. Para el radio medio sí lo hicimos, ¿no? Yo sí lo tenemos. Tenemos los datos que tiene el compañero. No, según yo, para la primera etapa sí lo hicimos y después nada más sacamos el incremento, a ver, porque teníamos un incremento de 23, rotor, estator. ¿No lo tenemos? No, como son datos de... Era Ok. de mi compañero. Perdón, era de su compañero. Bueno, vamos a sacarlo. Sí teníamos el incremento de temperatura. ¿De cuánto era para la primera etapa? 23.71. Bueno, vamos a sacarlos. Se supone que ustedes los debieron haber ido sacando previo, ya tienen todos sus ángulos en las tres alturas. Y para hacer el diseño, para hacer la transformación bueno, vamos a utilizar cada una de las alturas, los ángulos. Lo que sí, el paso lo vamos a elegir únicamente para el radio medio. Pero bueno, ¿el radio medio cuánto es para este álave? Dejamos radio medio constante, ¿y de cuánto era? Sería el promedio de la entrada, ¿no? De cualquiera de ellos. Y estábamos diciendo que era El de punto punto 77. 77 era nuestro. No, ahorita lo No. pongo. Era igual a 1.1185, 1.1185 más punto 2796, punto 2796 entre 2. El radio era de punto 6990, ¿no? Sí, Ok, entonces vamos a trabajar. ¿Y cuánto era la velocidad de rotación? $60. Le había puesto minúscula casi en todos los casos, ¿verdad? La velocidad de rotación, vamos a cambiarla. El incremento de temperaturas de la primera etapa, ¿cuánto fue? $23.7170. 23.7170. Ok, ¿y la velocidad axial eran 150? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, ya tenemos con eso, podemos calcular nuevamente, bueno, teníamos el factor de trabajo realizado de 0.98 y con eso podríamos determinar los ángulos, ¿no? Decíamos que beta 1 sería igual a la velocidad tangencial en el radio medio, bueno, beta 1m,
entre la velocidad axial y, bueno, tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1. Y la velocidad tangencial era igual a 2 pi n r. Por lo tanto, ¿cuánto les da beta 1? 2 por pi por radio medio, .180, no, .6990. Disculpe, profesor, ¿de cuánto era la velocidad tangencial? La estoy sacando, no me acuerdo. Tenemos la velocidad de rotación. Sí, perdón. Sí, ya. Ya sáquelo. Es igual a 263, según me da aquí. Entre 150, 1.7566. La tangente a la menos 1 de ese valor me da de 60.3504. Sí. Ok, ese sería el beta 1. Y el beta 2, pues lo podemos determinar con el incremento de temperaturas. Calculen su beta 2, ¿cuánto les da? ¿Para beta 2 se usan 1005 o 1.005? El CP de 1005. ¿Cuánto le da? 48.77. 48.77. ¿77 qué más? 92. 92. Ok, ¿a todos les da lo mismo? ¿Sí? ¿No lo han terminado? Sí, profe. Ok, ahora bien, de acuerdo a la nomenclatura que tenemos en la gráfica anterior, o en la tabla, o en donde viene la nomenclatura de todo el perfil, nos dice que hay algo que se llama el ángulo de deflexión, y es la diferencia de beta 1 menos beta 2. Entonces, tenemos beta 1 y beta 2. ¿Cuánto me da esa deflexión? $60.3504 menos 48.7792. ¿Cuánto les Me da? da de 11.5711. 11.5711. Entonces tenemos la deflexión de 11.5711. Ok, bien. Ahora, nosotros regresamos o nos vamos a la gráfica que les puse, que les decía que sí vamos a estar utilizando, en la cual establece los valores de la relación paso-cuerda óptima. Sería hasta la última. En esta. Y en esta gráfica nosotros podemos ver, aquí dice que es el ángulo de salida del aire, es decir, el beta 2. Entonces vamos a irnos aquí, en el caso del rotor, es el beta 2 en grados, y en el caso, y bueno, y tenemos la deflexión. ¿Cuánto nos dio el beta 2? 48. 48, ok. Entonces, nos vamos en la parte inferior de esa gráfica y vemos dónde se encuentre el valor del 48. ¿Qué le pasó? 40, 45, 47 y medio, más o menos sería por aquí, ¿no? Y la deflexión, ¿de cuánto nos dio? De 11.57. 11.11, ¿no? Entonces serían 15, 14, 13, 12, casi 12, más o menos por aquí. Entonces nosotros podemos sacar una línea aquí con una
línea aquí y más o menos me dan el 1.5. Si yo tengo, esto me dice que mi relación óptima, de acuerdo a los ángulos que tengo de entrada y de salida, porque es el de salida y es y la deflexión, me convendría tener una relación paso-cuerda bueno, paso-cuerda es la relación, pero nos conviene que sea de 1.5, que es donde tenemos. Entonces, si nosotros teníamos que el radio medio, ¿cuánto era el radio medio? 0.69. 0.6090. Sí. 0.6990, ¿no? 0.6990. Ok. Si ese es el radio medio y nosotros dibujamos un círculo con ese radio, podríamos obtener el perímetro. ¿Cuánto es ese perímetro? Pues sería 2πr o pi por d, ¿no? Entonces vamos a ponerlo como 2pi por r, es el perímetro al radio medio, y es igual a ¿cuánto? 4.3919. .6990. 4.3919. Entonces, eso me daría el perímetro que yo tengo. Son 4.3919 metros. Si yo a ese perímetro digo que que la relación paso-cuerda tendría que ser igual a 1.5, y mi cuerda, ¿cuánto me había dado la cuerda? 0.2693. Ok, sería entonces 1.5 por 0.33. ¿0. ¿Qué me dijo? 2693. 2693. Entonces, con estos valores yo podría decir que el paso sería 0.2693 por 1.5. ¿Cuánto les da? 0.40, ¿qué? 39.5. ¿.395 o 0.4039? 40.39. Sí. .4039. .4039. Ok. Si esta es el paso, eso significa que la distancia entre un álave y otro álave tendría que ser ese paso. Y yo tengo el perímetro. Si yo divido el perímetro entre el paso, yo podría obtener el número de álaves que voy a tener en esa primera corona. Entonces, 4.3919 entre .4039 me va a quedar de 10.87 álaves. Entonces, aquí le ponemos NR, número de álaves rotores, es de 10.87, perdón. Me da 87.38. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo en ese valor? Sí. Sí. Ok, obviamente no podemos tener 10, tendríamos que tener, bueno, no podemos tener 10.89 a la vez, podríamos tener 11, o podríamos tener 10, o podríamos tener 9, dependiendo de... la literatura nos dice que es conveniente, déjense los leo porque no me vaya a confundir. No, pero dice que para cuando tenemos álaves, coronas de álaves rotores, una de las metodologías, hay diferentes metodologías, pero hay una metodología que dice que para evitar entrar en resonancia o en frecuencias naturales, cuando los álabes están girando, el número de palas en un rotor se considera que debe ser un número primo, y el número de estatores tendría que ser un número par. Entonces, si nosotros consideramos que para el rotor necesitamos un número primo, ¿cuál es el número primo más cercano a 10.59? 11. No sé. 11. Ok, entonces tendríamos que utilizar 11. 11. Tendríamos que establecer o decir que vamos a utilizar 11 álaves para esa primera corona. Si nosotros decimos que vamos a utilizar 11 álaves para esa primera corona, entonces tendríamos que recalcular el valor de la cuerda de manera real. Entonces, establecemos que van a ser 11, y ¿cuánto nos quedaría?
Bueno, vamos a considerar, entonces tenemos 11 y recalcularíamos nuestra cuerda, diríamos, son 11 álabes. Para 11 álabes tendríamos que el paso tendría que ser igual a, al perímetro total entre 11, que serían 4.3919. 4.3919 entre 11 me da de 0.3992 el paso. ¿Sí? Sí, así es. Y con ese paso tendríamos que recalcular, si nosotros tenemos una relación paso-cuerda de 1.5 y la queremos dejar fija porque nos estaba estableciendo ese valor, tendríamos que nuestra cuerda sería igual a S sobre 1.5, ¿no? ¿Y eso cuánto me da? 0.2661. 0.2661, 0.2661, y este valor de la cuerda ya no modificaríamos, la altura no la podemos modificar, pero sí podemos verificar que la relación de H sobre C sea cercano a 3, y de hecho va a ser cercano a 3, no modificamos mucho. Entonces, ¿cuánto teníamos de cuerda, de altura, perdón? 0.8080. Ok, 0.8080 entre 0.2661, ¿cuánto me da? Me da un poquito más de 3. 3.0364. 3.03. Entonces, como es un número muy pequeño, sí lo podemos decir, ok. Entonces yo voy a tener una relación de altura cuerda un poquito mayor a 3, no es mucho, y por lo tanto establezco que sí van a ser 11 a la vez rotores para cada una, para la primera etapa. Eso varía entre una etapa y otra, y ahorita de hecho 11 podríamos considerar que es un número relativamente bajo, y ese número bajo es porque es un fan. Ya cuando veamos en las etapas de compresor, incluso hay a quienes les pueden dar unos 500 álabes o algo así, ¿no? Dependiendo de las características que tengan de su motor. Entonces no vayan a asustarse si les dan un valor mucho más grande. Es normal porque va entre más pequeños sean, pues es un número mayor de álabes para tener toda la corona completa. ¿Ok? Profesor, Bien. ¿y qué es mejor, estar sobre 3, o sea, arriba de 3 o un poco abajo? Porque, bueno, ahorita lo consideramos así porque nos había dado de que el número de 11. álabes iba a ser de 11, pero si por ejemplo se nos hubiera dado, no sé, 9, iba a ser Pues mejor no, acercarse a 7 o a... pero, bueno, si nos hubiera dado un valor de 9 como óptimo, serían 7 o serían... Se supondría que se tendría que ir al primo más cercano, y el primo más cercano sería 7, ¿no? No, está más o menos igual. Son 2 y 2, ¿no? Sí. Sí, de hecho podría evaluar ambos, y el que se encuentre en la relación más cercana. No habría una gran diferencia entre un valor y otro. Probablemente, si lo consideramos y ambos quedan con la misma diferencia de punto, o sea, que pongamos, nos piden que sea de 3, ¿no? Ahorita nos dio 3.03, y que si hubiéramos evaluado nos quedarían dos opciones, una en la cual me da 3.03 y la otra me diera 2.97. Entonces, probablemente yo elegiría el de 2.97 porque estamos a la misma distancia, y en principio me va a hacer el mismo trabajo con un menor número de álabes. Entonces podría preferir el que esté un poquito por debajo. ¿Sí? Ok, gracias. Pero bueno, en FAN, realmente este perfil y estas curvas no están hechas para un fan. Y cuando tenemos un fan de alto índice de derivación, nos quedan relaciones incluso por debajo de la de 1.5, es decir, mayores hasta de 2, y pudiera ser que nos queden
pocos a la vez porque no es un perfil ideal para un fan. Desgraciadamente no hay literatura, no hay mucha literatura para el diseño o para la adaptación del perfil a fan, entonces vamos a utilizar este, pero sí nos queda como un poquito por debajo del número real de palas que deberíamos utilizar. Bien, ahora ya tenemos nosotros el número de álabes, ya sabemos cuál es la cuerda, ya sabemos cuál es, tenemos todos los ángulos, y lo siguiente que tendríamos que hacer es determinar el ángulo de posicionamiento. Para poder determinar el ángulo de posicionamiento tenemos que determinar primero el ángulo de desviación, y el ángulo de desviación sí se tiene que calcular. Se dice que el ángulo de desviación, bueno, les voy a copiar las ecuaciones y se las pego y se las explico. El ángulo de desviación lo tenemos que calcular de acuerdo a nuestros parámetros que ya obtuvimos, y me dice que ese ángulo de desviación es igual, pasó, no lo pegó, así. Dice que es igual a m por teta por la raíz cuadrada de la relación S en C. Entonces, y este valor de m se calcula con todos estos datos. Entonces, me dice que para determinar este valor de m va a ser igual a 0.23 por 2a sobre c al cuadrado más 0.1. Bueno, aquí vamos a quitar este, sería por beta 2 entre 50. Entonces ya tenemos todos los valores. Para el caso, les decía que para el caso de álabes, de álabes curvados, la relación 2A sobre C, donde A era la distancia que hay desde el borde de ataque hasta el punto de combadura máxima, este valdría 0.5 de C. Por lo tanto, todo este valor podríamos considerar que va a valer 1. Vamos a usar álabes circulares, línea de combadura circular, o de arco circular, y por lo tanto vale 1, y me quedaría, pues ya todo lo demás lo tengo, ¿no? Tengo beta 2, tengo básicamente. ¿Cuánto les queda a M con los valores para el radio medio con lo que estamos calculando? Espera, ¿podría repetir? Dijo que A era la distancia del borde de ataque a... A es la distancia que hay desde el borde de ataque hasta el punto de combadura máxima. Y como nosotros vamos a utilizar álabes vamos a hacer línea de combadura de arco circular. En un arco circular, desde raíz a punta, la línea de combadura máxima se encuentra en el centro de la cuerda. Por lo tanto, si es la mitad de la cuerda, 2 veces la mitad entre la cuerda, pues me da 1. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. Entonces, ¿cuánto les da ese valor de M? Bueno, saquen el valor de M y saquen el valor del ángulo de desviación. M me dio de 0.327.5, bueno, 32.75. 0.3275. Sí. Ok, entonces tenemos 0.3275 y sustituimos para determinar, bueno, teta era la diferencia de beta 1 menos beta 2, ya lo tenemos también. Entonces, ¿cuánto les queda el ángulo el ángulo de desviación? Me dijo que M era 0. ¿Qué? Perdón, se me fue. 72. 32.75. 32.75. Ok. Entonces, con este valor de M teníamos teta, la relación paso-cuerda dijimos que era, bueno, es la raíz cuadrada, pero es de 1.5. Entonces, ¿cuánto me da de resultado del ángulo de desviación? ¿Qué pasó?
Profe, pero beta Dime. sería en radianes, ¿no? En la fórmula. No, quiero en grados. Ah, ok. Profe, ¿esa C es la cuerda o es la misma C que en el anterior? ¿Cuál es el catálogo? Es la cuerda. Ok, ok. Bueno, vamos a... Vamos aquí. Profe, entonces, proponemos un ángulo de incidencia para obtener beta 1 prima. Sí, podríamos establecer un ángulo de incidencia. Ujú. Póngale cero si quieren. Pongan que beta 1 prima es igual a beta 1. Digo, ya después podríamos proponerlo de acuerdo a lo que ustedes tengan, pero en principio podemos determinar que sea cero. El procedimiento no va a cambiar. Ujú. Ok, ¿cuánto les da el...? De hecho, miren, vamos a hacer... ¡Ay! Ya vámonos. Ah. ¿Fuga? Se va, güey. Ya fuga. ¿Qué tal si le dio la pálida? Oigan, el M me dio de .3507. Para el M, la C que utilizaste era la que calculamos arriba de punto 20 y algo. Dijo que era 1, ¿no? No, o sea, ajá, dijo que dijo que todo es de que 2A sobre C era 1. Ajá.
O sea, ¿todo eso es 1? Pues, Ajá. no, solamente el primer término, ¿no? El de 2A, De ¿no? Según yo. 2A, No, 2A sobre C. ajá. No, es Ese. que, ajá. No, mira, ve, es que A es la distancia del borde a la combadura máxima. Pero como es un círculo, la combadura máxima está en el radio. Que diga Sí, a por la eso. mitad, obviamente. Por eso Ajá, te daba 1, ¿no? 1. Entonces, ¿cuánto te dio? ¿A ti? Ok, ajá, pero es 2. A es por C. a ver, perdón, tranquilos. ¿Cómo? Supongo que se perdió el documento, se me quedé sin batería y me sacó sin querer. Les decía, ya tienen el valor de M y me dice que M es .3275. El valor Profe, de... Profesor, Sí, dígame. dijo que todo el valor de 2A sobre C sería 1, ¿no? 2A sobre C sería 1 porque A para arco circular vale la mitad de la cuerda. Entonces todo este valor es 1 y ya me dijeron que era .3275, ¿sí? ¿Sí está bien ese valor? sí, No, sí, entonces es .3507. pero beta 2 es 48, ¿no? 48 punto y algo sobre 50, entonces. De hecho, sí me da el punto 3275. Sí, es 48.7792. Es el beta. Déjenlo, lo veo, no recuerdo. Pero el beta 2 sí era menor, era 48 punto y tantos. ¿Dónde lo pusimos? 48.7792. Ok, ahí estamos de acuerdo, ¿no? Entonces son 48.7792. A ver. Punto 97 por punto 1. Punto 097 más punto 23. Punto 327558. ¿Sí? Sí, Ok, ahora, sustituimos ese valor de M, tenemos S sobre C, dijimos que era 1.5. La raíz cuadrada de 1.5, ¿qué pasó? ¿Le están contando chistes? estos renes. La teta es de las primas, de las betas prima. Sí, pero no, podríamos no sustituirlo. Teta es la diferencia de beta 1' y beta 2', pero nosotros podríamos dejar que este valor, que el ángulo de desviación va a ser igual a 1.5522, lo que sea por el valor de teta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ah, Sí, lo quito. 1.5522. Ajá. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Porque no lo conocemos todavía, ¿no? Y nosotros tenemos que teta es igual a beta 1' menos beta 2'. Ahora, beta 1' sí lo podríamos determinar porque el ángulo de incidencia nosotros lo vamos a proponer. Entonces, ¿qué ángulo de incidencia les gustaría proponer? Vamos a proponer lo que sea de 0. Pues les decía que puede ser de menos 5 a 5. Si el ángulo de incidencia es 0, el beta 1' tendría que ser igual al beta 1. Y ese valor de beta 1 ya lo teníamos. ¿Cuánto valía beta 1? es el de 60. 60.35. 3504, ¿no? Ok, entonces beta 1 Sí. es igual a 60.35, ¿qué? 04. 3504. Bueno, vamos a ponerle beta 1'. Entonces aquí ya tenemos este valor porque nosotros proponemos este ángulo de incidencia. El valor que le propongamos, nosotros podemos obtener el beta 1'. Entonces, si tenemos que teta es la diferencia entre beta 1' y beta 2', el cual no lo tenemos como tal, pero lo podemos despejar y dejar en función de teta. Entonces, nosotros podríamos establecer de aquí, podríamos decir que el beta 2' tendría que ser igual
a teta. Bueno, sería al revés, ¿no? Porque si lo cambio, me quedaría a beta 1' menos teta. ¿Están de acuerdo? Sí. Menos el ángulo teta. Ok. Y el ángulo de desviación me dice que es el beta 2 menos el beta 2', que tampoco no lo tengo como tal, pero yo ya calculé acá arriba, aquí, yo tengo que mi ángulo de desviación es 1.5522 veces teta. Entonces, si yo agarro eso y digo, ok, tengo que 1.52, aquí voy a de este, 1.52, ¿qué era? 1.52. Profe, pero ahí es m por raíz de 1.5, ¿no? Ajá, ¿cuánto le dio m por raíz de 0.5? Punto 4011. ¿De dónde le salió punto 4011? A ver. Ah, porque es m de punto 3275, ¿no? M de punto 3275, ¿sí? Raíz de 1.5, ¿cuánto le dio? Vale, 1.2247. Ajá, 1.2247 por punto 3275, sí, es cierto. Me da de punto 4011, ¿no? Ajá. Entonces, punto 4011 teta. Les pregunté, me dijeron que estaba bien. 0.4011. 0. Ok. ¿Están de acuerdo con ese valor todos? Sí, a mí también me salió igual. Sí. Ok, bien. Entonces, ahí les decía, podemos sustituir. En esta ecuación, nosotros podemos establecer que 0.4011 teta, 0.4011 teta tendría que ser igual a beta 2, que también ya lo conocemos, menos beta 2'. Y beta 2' estábamos diciendo nosotros que lo podríamos establecer como beta 1' menos teta. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y aquí beta 2 ya lo tenemos, beta 1 ya lo tenemos, lo único que nos faltaría determinar es el valor de teta. Entonces podemos despejar y determinar cuánto vale ese ángulo teta. ¿Cuánto vale teta? No, está medio raro. ¿Cómo es? ¿Es normal que den valor negativo? ¿Cuánto le da? Menos 8.25, pero no sé si esté bien. A ver, déjelo saco. No me parecería. Estamos considerando que es 40 puntos. Ok, a ver, son teta es... ¿Cuánto me dio? ¿Cuánto tenía en No, beta 2? ya me equivoqué, ya bien que me equivoqué. No, En no que es cambié el menos signo. menos, ¿no? Sí. Sí, ok. ¿Cuánto le dio a teta?
Pues me da 19.32. 19.32. Ok. Ahora, ya que tenemos el ángulo de combadura, nos dice que el ángulo de posicionamiento tendría que ser igual a beta 1'. ¿Cuánto era beta 1'? Igual a beta 1, que son 60.3504, menos el ángulo de combadura sobre 2. ¿Y eso cuánto me queda? Perdón, ¿podría repetir lo que dijo? Aquí está, ¿no? Este es el ángulo de posicionamiento. Es una letra rara, por eso no la copié. Déjenle, por lo que le puse arriba. Sí, pero bueno, me cuesta algo de trabajo. Es el ángulo de posicionamiento va a ser igual a beta 1' menos el ángulo teta dividido sobre 2. ¿Y eso cuánto les da de resultado? Me da de 50.69. 50.69. Ok. Sí. Entonces, ese es el ángulo que... ¿69 qué? 005. 005. Ok. Bien, entonces, ese ángulo es el que nosotros ya requeriríamos para pasar a el diseño de nuestro álave en la posición que nosotros queremos. Les decía que íbamos a hacer álaves con ángulo de combadura media. Y para un álave con un ángulo de combadura media, nosotros podríamos determinar lo que necesitamos primero es determinar su ángulo de posicionamiento y básicamente todo lo demás lo tenemos. Entonces, les pongo la imagen, aunque la sigamos viendo la próxima clase porque ya casi terminamos, seguramente van a quedar dudas, pero el ángulo de posicionamiento es este, aquí se ve, ¿no? Este es el ángulo de posicionamiento. Entonces nosotros pensemos, tenemos la cuerda, ya la calculamos, tenemos aquí empieza el borde de ataque, esta es la dirección axial, y ponemos la cuerda desde un punto hasta otro. Y la rotamos el valor del ángulo de posicionamiento, que es este. Entonces tenemos esta línea, que es la cuerda, ya rotada con ese ángulo de posicionamiento. Y tenemos, bueno, está la dirección axial y tenemos el ángulo beta 1', que es el ángulo físico, y sería de aquí a acá, y tenemos esta dirección. Y acá tenemos el ángulo beta 2', que también sería el ángulo físico que le vamos a poner, y sería, esta es la dirección axial, y este es el ángulo, beta 2'. Entonces ya tenemos esas tres direcciones. Lo que se hace es, de esta línea que tenemos aquí, no de la axial, sino de la del ángulo, sacar una línea a 90 grados. Sería, bueno, sería esta, aquí. Y de esta otra, igual, de aquí, una línea a 90 grados. Y el punto donde se cruzan esas dos líneas es el centro del radio de curvatura. Entonces, si nosotros con un compás nos posicionamos en el borde de ataque, eso me va a dar la línea de combadura media, que sería esta curva. ¿Sí? No entendí muy bien. Sí, Yo tampoco. ¿Qué no entendieron? ¿Cómo trazo esa tangente del borde de ataque? Bueno, o sea, entendí hasta después del ángulo beta 1', que era el ángulo físico del perfil con el que entraba el perfil. Básicamente usted tiene, bueno, primero pensemos que tiene la cuerda, ¿no? Tiene la longitud de la cuerda y la posiciona en dirección axial. Esa cuerda la tiene que rotar con respecto al borde de ataque el ángulo que le haya dado de posicionamiento. Entonces, este es el ángulo de posicionamiento que obtuvo y va a rotar esa línea así. Va a cambiar sus ejes y va a tener aquí nuevamente este, ¿no? Tiene la dirección axial y tiene el ángulo beta 2', que es el ángulo de salida, y aquí tiene la dirección axial y tiene el ángulo beta 1, que es el ángulo físico de entrada. A partir de la línea, esta va a sacar una normal o a 90 grados de aquí y una normal a 90 grados de esta. O sea, no de la dirección axial, sino de esta, podríamos considerar que sea aquí. Las extiende y el punto donde se cruzan esas dos líneas es el centro de radio de curvatura.
Entonces, ese punto es el centro del radio de curvatura porque es de arco circular. Y si usted posiciona un compás desde aquí hasta cualquiera de los dos puntos, del radio de raíz o radio de punta, perdón, el borde de entrada o borde de salida, puede trazar un arco de circunferencia que va a ir de un punto a otro, que va a ser la línea de combadura media. Esa es la línea de combadura media de mi perfil. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Okay. Ya que tenemos la línea de combadura media, obviamente tenemos la cuerda, tendríamos que sacar, de acuerdo a la primera gráfica que les puse, donde daban en porcentaje de cuerda las distancias que hay de la línea de combadura media hacia el extra 2 y el intra 2, para cada uno de los puntos, de los porcentajes, y eso me daría el perfil ya posicionado en el radio medio o en el punto donde sea, con los ángulos y todo, para el radio medio. Ahora, para el radio de raíz y el radio de punta se tiene que hacer lo mismo, pero ya no determinamos el número de álabes, eso ya lo dejamos fijo. Y en función a eso, pues nos van a quedar diferentes líneas de posicionamiento, diferentes radios, y la unión de cada uno de los perfiles me va a dar el álabe con su torcimiento respectivo. ¿Sí me expliqué? Sí. Bueno. Traten de hacerlo y, bueno, si tienen dudas, el martes continuamos. Sí, profesor. Gracias. De nada. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Ahorita no? ¿No tienen preguntas? ¿Ninguna? Creo que por el momento no. Ok, creo que por el momento no. Entonces les dejo de compartir ya, si no tienen preguntas, y los veo el próximo martes. Hasta luego, Ok, profesor. Hasta luego. Hasta luego.